Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvisesa Sunyavadi Pasatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones acerca de textos del siempre glorioso, trascendental, inmaculado y luminoso Srimad Bhagavatam, que es la encarnación literaria del Señor Supremo, por tanto tiene en sí mismo también toda la potencia del Señor Supremo. Así que podemos sacar el mayor provecho de este lidiar diariamente, entrar en contacto diariamente con el Srimad Bhagavatam, si es que vamos siendo capaces de ir disponiendo nuestra mente y nuestro corazón desde esa perspectiva, o sea, desde esa visión del Srimad Bhagavatam como algo completamente trascendental y como algo realmente de potencia ilimitada. Es importante reflexionar en esto. El último texto que compartimos en el día de ayer fue el texto número 14 del capítulo número 5 del primer canto del Srimad Bhagavatam, que dice lo siguiente: todo lo que quieras describir que sea de una visión que sea parte de la suprema personalidad del Señor, simplemente reacciona con diferentes formas, nombres y resultados, de manera de agitar la mente, tal como el viento agita un bote que no tiene un lugar donde apoyarse. O sea, y describimos ayer entonces que cualquier información, cualquier aspecto, cualquier estímulo diferente a algo relacionado con la verdad estable, suprema, entonces simplemente lo que hace es provocar cierta reacción a la mente. Y sabemos que si la mente está perturbada, si la mente está agitada, pues entonces es poco probable que la entidad viviente pueda encontrar paz, y si no encuentra paz no puede encontrar felicidad, y si no puede encontrar felicidad no se experimenta dichosa en sí misma. Entonces, si por ejemplo los caminos hablan, los caminos de autorrealización hablan todos de una manera u otra de encontrar paz o estabilidad. Entonces aquí Narada Muni le estaba diciendo a Vyasadeva: mira, si al mismo tiempo necesita que la criatura encuentre paz, pero al mismo tiempo todo lo que se le dice, todo lo que la criatura intercambia, escucha, simplemente lo que hace es activar un estado de perturbación en su mente, entonces eso es contradictorio. Se necesita que encuentre paz, pero su estilo de vida, así como la información que se le da, no le permite estar en paz. La única información o la única cuestión que le permite estar en paz sería una cuestión que no activara ninguno de los reflejos condicionados que ella tiene en su mente desde el punto de vista de los sentidos y la perturbación de la existencia material. Entonces hay que comenzarle a dar un alimento, hay que comenzarle a dar un estímulo que no sea del orden de la connotación de los significados materiales. Por eso en última instancia se dice que autorrealización verdadera significa o comienza cuando usted se libera, cuando usted se va desprendiendo de todas las diferentes identificaciones. Porque la perturbación, esto hay que comprenderlo, viene de las identificaciones. Cuando usted se identifica con cada cosa que usted se identifique, con cada papel, con cada rol, con cada personaje, con cada elemento del cuerpo, de la mente, con cada designación que usted se la tome demasiado en serio y se la crea absolutamente, entonces debe usted saber que usted queda sujeto a esa designación. Y cada vez que algo afecta a esa designación, entonces ese algo lo va a perturbar a usted.
Y por tanto además quiere decir que verdadera autorrealización significa cuando usted ha logrado comprender que todas las designaciones que usted se ha tomado muy en serio, que usted se está creyendo, realmente no son su identidad original, sino que son roles o papeles transitorios todos, que por una circunstancia u otra usted está asumiendo, pero la mayoría de ellos de manera no consciente o de manera automática, o sea, de manera robótica y no de manera inteligente. Manera inteligente significa que usted ha comprendido que usted no es ninguno de esos papeles, pero sin embargo, por una forma u otra, está ocupándose de ellos. Pero ha comprendido, mantiene la conciencia y la comprensión de que en verdad no es ninguno de ellos. No es los personajes, no es las designaciones, usted es aquello que está designado o que ha sido designado o que está enredado en determinados personajes. Y ese aquello es a lo que las escrituras llaman alma espiritual. Y tomar conciencia de esa alma espiritual y tomar conciencia de esa diferenciación es el principio de la autorrealización. Por tanto, y además, ese es el camino primero. Es lo primero que hay que lograr. Yo tengo que darme cuenta de cómo yo estoy identificado, realmente con cuántas cosas yo estoy identificado, porque cada una de esas cosas con las que estoy identificado trae consigo una serie de deberes, una serie de responsabilidades, una serie de patrones conductuales, una serie de esquemas culturales. Por ejemplo, yo me identifico con el personaje de un padre o de una madre. Cuando yo me identifico con eso, ¿verdad? Porque ya he tenido un hijo, una hija o varios, entonces automáticamente, por supuesto, hay un patrón, hay un esquema de comportamiento que se espera desde el punto de vista de mi cultura y mi época y mi familia, que yo cumpla, o sea, un modelo de cómo debe ser, o qué es lo que se espera de un padre o de una madre, qué es lo que se espera de un supuesto buen padre y de un supuesto mal padre. Y entonces, quiera o no quiera, ese esquema va a exigirte un comportamiento y va a presionar sobre ti. Entonces esto quiere decir que comienzas a vivir a partir de ese momento el personaje del padre o de la madre, lo cual va a absorber energía, va a traer ciertas cosas que siempre tienes que tener pendiente. Siempre tienes que tener pendiente allí. O sea, cada personaje tiene sus propias cosas que arrastran, sus propias cosas que pueden desestabilizar, sus propias cosas que dan alegría, sus propias cosas que dan tristeza, o sea, sus propias cosas. Pero no eres solo ese personaje. Eres también el personaje del hombre o de la mujer, eres el personaje del niño o del adolescente o del anciano, o eres el personaje también del soldado, o eres el personaje del médico, o eres el personaje de la enfermera, o eres el personaje del ladrón, o eres el personaje de la viuda, o eres el personaje de la prostituta, o eres el personaje de la monja, o eres el personaje del sacerdote, o del pastor, o del maestro espiritual, o del discípulo, o eres el personaje. Eres un grupo indescriptible y casi limitado de personajes que por demás es dinámico. O sea, continuamente estás, sin saberlo, creando nuevos personajes. Cuando actuamos arrastrados por la mente y no estamos situados en la inteligencia clara o en la conciencia lúcida de la autoobservación del propio fenómeno de construcción de personajes, entonces este fenómeno de construcción de personajes está ocurriendo constantemente fuera de la supervisión de aquello que llamamos inteligencia. Tienes que observar eso en tu vida. Esto no es una cuestión espiritual, es una cuestión de observación del proceso psicológico de construcción de mi personalidad y sus ilimitadas derivaciones. Es como el árbol. Tengo una identidad original, pero esa identidad es como el tronco del árbol. Se ha comenzado a ramificar y cada rama da nueva ramita y cada ramita da nueva ramita, y así cuando es como los pedazos. Entonces por eso es que se vuelve cada vez más complejo y cada vez más difícil de controlar. Entonces soy como un árbol de personalidades.
Evidentemente, cuando esos personajes escapan totalmente de mi control, entonces se habla de trastorno de personalidad, personalidades múltiples, etcétera, etcétera. Pero eso no es más que una clasificación supuestamente científica moderna para hablar del mismo fenómeno. Entonces yo tengo que analizar eso en mi propia vida, yo tengo que sentarme con calma y analizar eso en mi propia vida, o sea, cuántos personajes de manera consciente, o sea, conocidos, ahora mismo yo puedo identificar, ¿verdad? Voy a hacer una lista. Puedo identificar al personaje del ser humano, puedo identificar al personaje del hombre, puedo identificar al puedo identificar el personaje de la hija, el personaje de la hermana. O sea, cuando digo identificar el personaje, es todo lo que yo puedo decir que soy. Soy un ser humano, soy un hombre, soy una mujer, soy un joven, soy un adulto mayor, soy un niño, soy un adolescente, soy un estudiante, soy un trabajador de tal cosa, soy hermano de, soy hijo de, soy nieto de, soy sobrino de, soy vecino de, soy. Entonces todos esos soy que puedo identificar son personajes. Y personaje significa entonces que son clasificaciones. Y clasificaciones significa que son programaciones. Todos esos personajes ya tienen una programación preestablecida. O sea, en tu cultura, en tu familia, en la tradición que te han transmitido, en lo que la sociedad te espera, en lo que el vecino espera, ya hay un patrón general de comportamiento programado para cómo debe ser ese personaje. Y romper ese patrón es una cosa sumamente difícil, porque tienes la presión de todos esos grupos vigilantes que van a exigirte que de una forma u otra te encarriles en el patrón. O sea, automatismo, eso se llama, ¿verdad? Automatismo social. Y así es como se preserva la supuesta cultura, y así es como se preservan los supuestos patrones de comportamiento social a lo largo del tiempo. Y cuando alguien se sale de ese patrón, entonces es un problema, siempre es un lío, siempre es un escándalo. Entonces mucha gente, por tal de no entrar en esa experiencia desagradable, vuelve de nuevo a lo que se espera de su patrón. Y así, cuántos patrones, cuántas programaciones preelaboradas en las cuales nos movemos un poquito con libertad, pero seguimos dentro del marco general establecida para ellas. Cuántas no son las que están guiando y dominando nuestra vida. Entonces, autorrealización o principio de autorrealización significa que yo tengo que comprender primeramente este fenómeno. O sea, lo que yo llamo actuación, lo que yo llamo modo de funcionar, no es realmente mi modo de funcionar, sino es el modo de funcionar, el modo de reaccionar, el modo de manifestarse de uno u otro personaje según el momento que yo esté viviendo. A veces me manifiesto como el padre, a veces como la madre, a veces como la obrera, a veces como la mujer, a veces como el hombre, a veces como esto, a veces como aquello, a veces como varios de ellos al mismo tiempo juntos. Entonces yo podría preguntarme cuántas veces, qué tiempo realmente en un día, 24 horas, 15 horas, 12, 10, 9, 8, media hora, 10 minutos, 5, 4, 10 segundos, ¿sí? ¿Qué tiempo realmente yo estoy funcionando sincronizadamente con mi verdadera identidad? La respuesta es fácil, no hay que pensarla mucho, pero bueno, si usted quiere puede observarse. Ningún tiempo. Usted nunca está siendo o funcionando desde la posición original de lo que usted es. Usted siempre está funcionando
bajo el patrón de algún tipo de personaje o bajo los patrones mezclados de algunos tipos de personajes. Evidentemente, para funcionar como ser humano en sociedad, etcétera, etcétera, usted tiene que desarrollar personajes. Eso no es lo discutible, eso es necesario. No, si pretende estar integrado socialmente, no puede carecer de personajes. Usted tiene que desarrollar personajes, pero no es lo mismo desarrollar personajes, que la fábrica de personajes vaya funcionando al azar, así, a que usted tome conciencia del proceso de construcción de personajes y usted los desarrolle conscientemente, usted los saque a escena conscientemente y usted los quite también de escena conscientemente y usted los transforme, los modifique también conscientemente e incluso usted los disuelva, usted los destruya conscientemente cuando ya no son realmente prácticos desde el punto de vista favorable o prácticos desde el punto de vista de la inteligencia. Antes de tener una pretensión de supuesta iluminación espiritual, de supuesta no sé cuántas místicas, de no sé cuántas cosas, de Dios, de no sé qué, hay que ocuparse en ese asunto. Porque mientras que usted está siendo arrastrado por los personajes, mientras que son los personajes los que están viviendo supuestamente su supuesta vida, entonces no se puede hablar de conocimiento verdadero, no se puede hablar de iluminación, no se puede hablar de liberación. Porque la primera iluminación que usted tiene que tener es esa iluminación, es la iluminación de darse cuenta que son una serie de personajes construidos al azar ahí, los que están supuestamente desarrollando aquello que usted llama su libertad o su vida. Esa es la primera iluminación, o sea, no es usted quien está actuando y ni siquiera lo está haciendo de forma consciente. La primera liberación que usted tiene que tener es la liberación de liberarse del arrastre automático de todas esas personas. Usted tiene que liberarse de eso poco a poco y volver a ir recuperando su libertad de decisión. O sea, qué personaje es el que ahora mismo corresponde y ese personaje cómo debe actuar y durante qué tiempo. O sea, usted debe volver poco a poco a ir asumiendo, ir ganando el papel de director de su obra de teatro específica. Entonces eso es como en Cuba, ¿no? El círculo infantil o la enseñanza antes de la etapa escolar. Eso es necesario para después poder seguir dando paso. Desde los personajes, desde el ser arrastrado por los personajes, que están gobernando su existencia, que están absorbiendo tu atención, que están manipulando tu mente, que están nublando completamente tu inteligencia, que están. Desde allí no se puede hablar en ningún sentido de avance espiritual. Entonces hay que organizar eso primero. Por eso se dice que autorrealización e iluminación verdadera significa liberarte de todas las clasificaciones, trascenderlas. Repito, trascenderlas no es quedarme sin, yo no soy madre, yo no soy padre, yo no soy esto, por tanto no tengo responsabilidad. No. Hay un personaje de madre porque yo he decidido, o aunque no haya decidido, pero bueno, ocurrió el fenómeno de que nació un hijo, entonces tengo una responsabilidad, así que automáticamente el personaje de la madre nace y es mi deber llevarlo de la mejor manera posible. Ahora, la cuestión no es esa, no es dejar de serlo, sino es serlo de manera consciente, o sea, serlo de manera desde el conocimiento. O sea, ¿qué es lo que soy realmente? Y ese que soy realmente está decidiendo comportarse como madre de tal tipo, de esta forma, de esta forma, de esta forma. Pero en última instancia, mi identidad original no es la madre. Soy algo más general
soy algo más esencial. Y ese algo más esencial está decidiendo activar un cierto conjunto de comportamientos que se llama la programación del personaje madre, filtrado por supuesto desde mis cualidades personales desarrolladas también en el transcurso de mi vida en el intercambio con tantos personajes. Entonces Narada Muni le está diciendo: cualquier cosa que tú hables, cualquier cosa que tú digas, si no está relacionada con la trascendencia, va a activar, estimular o echar a andar alguno de estos personajes. Y si no hay ninguno, va a construir un nuevo personaje, va a iniciar el proceso de construcción de un nuevo personaje. Todo lo que pasa en tu vida, si no está reforzando un personaje ya existente, está iniciando el proceso de construcción de otro personaje. La primera vez que tú te entristeces frente a una temática determinada, ese hecho que parece normal y trascendente está iniciando patrones de comportamiento, está iniciando el núcleo de un futuro personaje o de una futura arista de un personaje existente. Todo acontecimiento, respuesta, pensamiento, todo lo que ocurre en el campo de la acción, vamos a recordar Krishna, capítulo número 13 del Bhagavad Gita. Krishna habla de Kshetra y Kshetrajñan. Kshetra es el campo de la acción, o sea, lo que tú llamas cuerpo y mente material, y Kshetrajñan es el conocedor del campo o el alma. Todo lo que sucede en Kshetra, todo lo que sucede en el campo de la acción, todo, absolutamente todo, inicia nuevas combinaciones constantemente de las novedades de la naturaleza y por tanto inicia nuevas identificaciones o transformación de la identificación ya existente. Pero tienes la capacidad de determinar si ese nuevo personaje vas a permitir que se construya o si no vas a permitir que se construya. Muchas veces, por ejemplo, este personaje famoso, el personaje de la víctima. La mayoría de los seres humanos en un momento determinado u otro han desarrollado, han dado vida o han perfeccionado, incluso han fortalecido y hasta han enriquecido de diferentes formas el personaje de la víctima. Víctima de lo duro que eran los padres, o víctima de lo insensible, o víctima de lo poco amoroso, o víctima de lo demasiado estricto, o víctima de esto, o víctima de alguna amiga, víctima de algún amigo, o víctima de mis compañeros de aula, o víctima del destino, o víctima del tiempo, o víctima de mi país, o víctima del clima, o víctima del gobierno, o víctima de esto, o víctima de aquello. Entonces el personaje, la personalidad de la víctima es una de las más antiguas, una de las más reforzadas y una de las que más, ¿cómo se dice? De la que más variedad contiene en ella, por ejemplo. Pero yo tengo una capacidad, o sea, cuando yo me doy cuenta de eso, tengo la capacidad de preguntarme: ¿realmente es mi identidad esa? ¿Realmente soy eso o eso fue una clasificación que comenzó a desarrollarse a partir de un acontecimiento determinado y después se fue reforzando con mi propia respuesta frente a acontecimientos futuros semejantes o por diferentes motivos que ahora vamos a entrar a analizar, que son psicológicos generalmente? Entonces cuando uno comprende eso, uno empieza a decir: bueno, entonces tengo dos opciones: o sigo siendo manipulado muchas veces por este personaje, o comienzo poco a poco a ganar el control sobre ese personaje hasta que lo conozca perfectamente, hasta que comprenda cómo se formó, cómo se desarrolló, etcétera, etcétera, y pueda entonces yo comenzar a controlar. O sea, yo no soy la víctima. Yo soy aquel que está creyendo que es la víctima. Y entonces puedo comenzar a transformar al menos ese aspecto de la obra de teatro, de lo que yo llamo mi vida cotidiana, y puedo comenzar a liberarme del personaje
de la víctima, porque en realidad, en esencia, no soy eso. Y si usted que en esencia no es algo, entonces puede liberarse de ese algo. No hay nada de lo cual el ser humano no pueda liberarse si descubre lo que es en esencia. Eso se llama liberación verdadera. El mejor método, único modo de liberación verdadera que existe es el método de comprender que soy en esencia, experimentarlo y comenzar a vivir consecuentemente. Es un proceso largo, es un proceso complejo, es un proceso donde se necesita guía y orientación, donde se necesita una metodología estable y segura, donde se necesita determinación, pero es el único proceso. Entonces, cuando yo voy comprendiendo quién soy, ya sea por una forma o por otra, y automáticamente comprendo lo que no soy, y automáticamente voy a comprender aquello que creía que soy, pero que en verdad no soy. Y eso me empodera para poder comenzar a deconstruir o destruir aquello que se fue construyendo, incluso sin yo saber lo que estaba construyendo. La mayoría de nuestros personajes, por lógica, se han construido sin saber lo que estábamos construyendo. La mayoría. Porque se fueron construyendo como modo de respuesta espontánea a ciertos acontecimientos en lo que llamamos vida cotidiana o en lo que llamamos nuestra existencia personal. Entonces se hace más complejo todavía porque hay que tomar conciencia de ellos. Hay que tomar conciencia de aquello que fue sucediendo de modo inconsciente, de modo subconsciente. Pero por lo pronto, acá Nara está dando un consejo. Le está diciendo a Vyasa: mira, no estimules más a los personajes de la humanidad. No, incluso ni estimules la creación, el proceso de creación de personajes. Si vas a estimular algo, estimula el proceso de toma de conciencia de la identidad verdadera, o sea, un proceso, palabras, referencias, que lo que hagan sea estimular la identidad verdadera, o llamar la atención de la criatura o del ser viviente hacia una dimensión que tiene que ver literalmente con su naturaleza original y que por tanto le va a permitir fortalecerse en el sentido de un plano de conciencia determinado desde el cual va a poder controlar completamente toda esta temática de la esclavitud por parte de sus personajes. Es una cuestión imprescindible a trabajar, sobre la cual hay que trabajar, y que todos de una forma u otra tenemos pendiente, porque son más personajes de los que nos podemos imaginar. Tenemos muchos más personajes, y también tenemos los personajes potenciales, lo que la ciencia llama genética, o sea, dentro de sus genes vienen ciertas tendencias de comportamiento que aún quizás no se han manifestado, ya sea porque no le ha llegado el tiempo o porque no se han presentado las circunstancias adecuadas. Pero cuando el tiempo llegue, las circunstancias adecuadas se presenten que lo estimulen, entonces estas tendencias van a intentar mostrarse, y eso no es más que un embrión de un futuro personal. O sea, son comportamientos potenciales, son impulsos potenciales, tendencias potenciales. Todo empieza con un impulso, todo empieza con un estímulo. La creación empieza con un estímulo. La naturaleza material en sí misma, la energía material, no tiene capacidad creativa. Ella por sí misma no puede autogenerar, ella no puede autoestimularse. Por eso se hace la alegoría de cómo Vishnu, o la fuerza activa o activadora, la mira, y entonces cuando la mira, automáticamente, por un reflejo de su propia personalidad, crea en la energía material un movimiento, y este movimiento se fue complejizando, y esto es el proceso creativo en esencia. Pero la energía material por sí misma no puede ejecutar el proceso creativo.
De la misma forma sucede con la construcción de personajes. Los personajes no se pueden construir por sí solos, ellos no tienen capacidad autoconstructiva. Necesitan de un estímulo, necesitan de algo. Pero ese estímulo, para que sea estímulo, necesita que usted lo experimente como estímulo. Entonces todo el proceso depende de usted. Hay que tomar conciencia de eso. O sea, esto que hoy está sucediendo, esto que hoy está sintiendo, yo tengo dos posibilidades. O la posibilidad de permitir que siga su curso, crezca, se desarrolle, se encadene con otros elementos y vaya conformando un nuevo personaje o fortaleciendo uno que ya está. O simplemente no permito que inicie el proceso de ningún personaje, sino que lo observo poco a poco desde el conocimiento, lo observo desde el silencio, lo observo desde la práctica y permito que se vaya diluyendo, que vaya perdiendo toda su fuerza en el contenido de la práctica y la práctica vuelva a predominar. O sea, el canto, el santo nombre, la vibración, la meditación vuelva a predominar. Entonces ya eso que iba a ser un futuro personal no es nada, o sea, se diluye otra vez. O sea, las cosas, mientras más temprano yo las pueda detectar y las pueda resolver, mejor, porque después se van a complejizar, es como un árbol. A veces uno puede ver una plantita pequeña y por desconocimiento no sabe que va a ser un gran árbol después y que sus raíces van a destruir todas las construcciones. Y entonces uno dice, ay, mira qué plantita más linda, incluso la cultiva y va creciendo. No, déjalo que crezca un poquito más y tú sigues entretenido en otros asuntos y cuando vienes a ver la planta tiene 7 metros de altura y sus raíces han comenzado a levantar todo el piso de su hogar o las aceras o las calles o los parques. Entonces, por eso el ser humano está diseñado para que se entrene en un proceso que los animales no pueden, ni aún el animal más desarrollado dentro del género animal o la especie animal, que es el proceso de observación consciente y de auto-observación consciente. Yo tengo que auto-observarme porque tengo que ver cómo todas estas recomendaciones y descripciones científicas que la literatura trascendental me da son ciertas. La literatura trascendental no me está hablando de fenómenos fantasiosos, sino de fenómenos ciertos. El hecho de que usted no sea consciente de algo no quiere decir que no sea cierto. Las personas inteligentes dicen, bueno, si esto está aquí en esta literatura, si lo han transmitido de sabio y sabio, es porque debe ser cierto de alguna forma. Voy a ver si lo puedo comprobar, voy a ver si lo puedo encontrar, voy a ver si lo puedo aplicar en mi vida. Esto tiene que ser cierto, esto me está llamando la atención sobre algún aspecto del cual, por alguna razón, al parecer es necesario o imprescindible que yo me dé cuenta. Esa es la actitud de la persona inteligente. De lo contrario, nunca el ser humano llegará a ser un ser humano, seguirá siendo un animal con mucha tecnología, con cada vez más programaciones mentales, pero a fin de cuentas un animal. Sin autoobservación, sin capacidad de autoobservación, no se puede hablar de el ser humano llegado a su plenitud realmente humana. Es un ser humano por nacimiento de cuerpo, por forma de cuerpo, porque debe ser tratado así, todo eso muy bien, muy bonito, pero no de manera funcional. O sea, desde el punto de vista funcional no está viviendo como el modelo cimero, o sea, la plenitud para la cual está diseñada la maquinaria conocida como cuerpo humano. Aunque se vanaglorie de ser el ser superior entre las especies de vida del planeta Tierra, bla, bla, bla. La pregunta es, ¿estoy viviendo como tal? ¿Estoy viviendo como ese supuesto ser superior? ¿Estoy explotando esta maquinaria de la forma eficiente según la cual está creada? La respuesta es no. El alto por ciento de la humanidad, la respuesta es no lo estamos haciendo. Eso es un asunto muy serio. Porque debido a eso es que hay tanto sufrimiento, debido a eso es que hay tanta perdición, debido a eso es que hay tanta complejidad, debido a eso es que hay tanto deterioro y debido a eso es que estamos conduciendo
a la propia naturaleza material que nos está cobijando hacia la completa destrucción. Y debido a eso es que el Kali Yuga puede seguir dominando a todas sus anchas. Eso también son cuestiones para reflexionar, pero no para reflexionar desde el punto de vista académico, en una cumbre, en un coloquio, no, sino para reflexionar desde el punto de vista meditativo o desde el punto de vista de la introspección. Sitúese, afiáncese en su práctica, sitúese en el silencio, sitúese en la tranquilidad, sitúese en la vibración de los santos nombres, sitúese en los nombres de Krishna, sitúese en las vibraciones trascendentales y una vez estando allí lo más ecuánime, tranquilo e identificado posible, entonces tome claridad sobre estos asuntos. Mientras que está entregado a la vibración y consciente de que esta vibración es trascendental y que esta vibración puede ayudarte a comprender todo de la forma perfecta, entonces trata de recordar todos estos asuntos, trata de entender cómo es que tu vida no es más que una gran cantidad de personajes que se fueron construyendo sin tú ni siquiera darte cuenta, que tienen una actitud libertina, la mayor parte de ellos, o sea, hacen lo que quieran, cuando ellos quieran, salen en escena cuando quieran, sin que tú tengas el más mínimo control. Y trata de observar, trata de, en el medio de los santos nombres, hacer una súplica: por favor, Señor, ayúdame a comprender todo este asunto de los personajes, ayúdame a ver, ayúdame a detectar, dame la inteligencia necesaria, porque yo necesito controlar esta obra de teatro desordenada. Los personajes, Señor, son necesarios, lo comprendo. Es mi deber mantener a algunos de ellos y otros es mi deber sacarlos de escena, pero para esto necesito potencia, Señor, o sea, necesito fuerza y necesito también inteligencia. Y esa fuerza y esa inteligencia solo pueden venir de ti. Entonces, así, esa es la cuestión. La comprobación de cualquier conocimiento dado por la escritura no se hace desde el punto de vista académico, del cual estamos adaptados, pensamiento, análisis lógico. No, eso nunca da una interpretación adecuada. Tiene que ser desde un punto de vista meditativo. Usted tiene que practicar y desde el medio de la práctica es que ese es el momento de traer a colación las temáticas de las escrituras. No hay otro momento. Esa es la cuestión. Si lo hace fuera de esa circunstancia, entonces las conclusiones que usted va a sacar van a ser conclusiones completamente raras, aunque parezcan muy lógicas, completamente raras. Lo único que van a hacer es complejizarlo cada vez más. Que la gracia y el amor, maravilloso amor, qué lindo el amor que derrocha el Señor Supremo, qué lindo el amor cuando las almas se van limpiando el espejo de su corazón, y este amor va reflejándose según ellas, según sus cualidades, y van reflejándose hacia el resto de la existencia. Porque estamos llamados a hacer eso, estamos llamados a hacer fragmentos de espejo, fragmentos de, ¿cómo se dice? De diamantes que reflejen lo más nítidamente posible y lo menos distorsionado posible los rayos del amor puro que emanan del Señor, los rayos del conocimiento puro, los rayos de la bienaventuranza puro, los rayos de la existencia pura, y tengamos entonces una vida radiante. Estamos llamados a tener una existencia radiante desde el punto de vista esencial, no desde nuestros conceptos que están torcidos, sino desde el punto de vista real y esencial. Entonces esa es la cuestión, y eso es lo que las grandes almas están tratando de decirnos y están tratando de hacerlo de tantas maneras posibles, a ver si nosotros necios, porque somos muy necios, terminamos por comprender. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada